Bueno, bienvenidos a esta tercera clase de historia. Hoy vamos a estar profundizando un poco algunos de los temas que veníamos viendo en cuanto al desarrollo del modelo agroexportador. En principio, repasando un poco las principales medidas que se tomaron en ese sentido y qué efectos fueron teniendo en la conformación de nuestro país. Como introducción vamos a volver a definir un poco esto del mercado mundial de lo que veníamos hablando. En este sentido podemos hablar de que hacia el siglo XIX hay un desarrollo industrial que se extiende sobre todo en Europa y Estados Unidos y que genera que estos países con industrias, estos países industrializados, necesiten de materias primas baratas para, por un lado, proveer a sus industrias y por otro lado, alimentar a sus trabajadores. En este contexto, entonces, necesitan encontrar mercados, es decir, necesitan encontrar países a los cuales les puedan vender sus productos y a la vez, evidentemente, puedan comprar esas materias primas baratas. Esto genera algo que conocemos como una división internacional del trabajo, que básicamente sería dividir el trabajo en dos, donde podríamos encontrar a dos tipos de países, unos que producen materias primas y otros que producen manufacturas, es decir, productos industriales, industrializados. Argentina se va a incorporar a esta división internacional del trabajo en lo que sería en la segunda mitad del siglo XIX, lo cual evidentemente corresponde con que, como habíamos hablado en las primeras clases, en 1862 se pone fin a los conflictos entre las provincias y se da como este comienzo de la consolidación del Estado Nacional. Que el Estado Nacional esté consolidado en todo el país genera que se pueda empezar a desarrollar este modelo económico, digamos. Evidentemente se va a incorporar como productor de materias primas y va a establecer una relación comercial, o sea, su relación comercial más importante, es decir, su relación de compra-venta de productos con Gran Bretaña, que era un país industrializado. Habíamos mencionado que principalmente había tres características de estas medidas que iba a tomar el nuevo Estado Nacional para favorecer este modelo agroexportador. La primera de ellas es la expansión del territorio, dada con estas campañas o conquista del desierto, que básicamente implicaba la expulsión y el exterminio de los pueblos originarios, y lo que permitía era que este Estado Nacional disponga de una mayor cantidad de tierras en la que pueda producir estas materias primas. En segundo lugar, vamos a hablar de que este nuevo Estado Nacional, ahora ya consolidado, iba a establecer normas que favorecieran las inversiones extranjeras, por lo cual los británicos no solo se iban a beneficiar de la venta de sus productos en el mercado argentino, sino que también iban a ganar bastante dinero en base a sus inversiones. ¿Inversiones en qué? Bueno, básicamente en empresas, por ejemplo, de frigoríficos para la exportación de carne, en préstamos al Estado argentino y sobre todo, que es a lo que le vamos a dar la mayor atención ahora, en el desarrollo de estas empresas ferroviarias, en el tendido de una red básicamente de vías de tren que conectaban a las provincias del interior con los puertos. En esta diapositiva podemos observar dos de las principales características de este desarrollo ferroviario. En primer lugar, cómo creció en cantidad de kilómetros a lo largo de los años de una manera muy importante. Fíjense, cuando teníamos 10 kilómetros en el año 1857 pasamos a 38.600 en 1930. Y por otro lado, otra característica es que se desarrolló una suerte de diseño en abanico, como se dice en abanico, donde todas las redes básicamente salen de los puertos, sobre todo desde Buenos Aires. Entonces básicamente queda conectado todo el país con Buenos Aires, aunque no queda conectado entre sí. Digamos, si alguien quiere viajar desde La Pampa hasta Salta o Jujuy, no puede hacerlo directamente, sino que tiene que tomarse un tren primero a Buenos Aires y después hasta el norte, digamos. Esto tiene que ver con que en realidad esta red ferroviaria no tenía tanto que ver con el transporte de pasajeros, como sí tenía que ver con el transporte de materias primas a los puertos para su exportación y después de las importaciones de productos de las industrias británicas al resto del país, digamos. Entonces se genera como este diseño de abanico que
es muy tradicional y como lo tienen ahí en el mapa de lo que fue este desarrollo. La tercera gran característica de este periodo tiene que ver con la inmigración masiva. En este sentido se iba a fomentar desde el Estado que llegaran inmigrantes, por ejemplo, publicando en diarios extranjeros que si los trabajadores iban a Argentina se iban a encontrar con no solo trabajo, sino también que iban a poder ser dueños de tierras, por ejemplo. Y básicamente esto servía para complementar una mano de obra que era escasa, es decir, acá en Argentina en ese momento había pocos trabajadores que no llegaban a alcanzar para desarrollar las actividades agropecuarias del modelo agroexportador. Entonces necesitaban que lleguen trabajadores extranjeros para terminar de poblar y de trabajar para el desarrollo de este modelo. En este sentido, la clase dirigente lo que esperaba era que llegasen inmigrantes de los países más desarrollados de Europa, de lo que era el primer mundo de la época, trabajadores con experiencias, por ejemplo, pero en realidad lo que iba a terminar pasando es que iban a llegar en su inmensa mayoría trabajadores de países como Italia o España, que en realidad estaban más bien escapando de situaciones de pobreza, de crisis, de desempleo o de incluso guerras o persecuciones por motivos políticos o religiosos. Entonces la principal característica va a ser, bueno, inmigrantes españoles e italianos, de muchas otras nacionalidades, pero principalmente de esas dos, que evidentemente iban a ser varones en edad de trabajar, que se iban a instalar principalmente en el área pampeana. Bien, dada una imposibilidad que iba a surgir de estos trabajadores en el acceso a la tierra, que muchas veces se les había prometido, porque en realidad los dueños de la tierra eran muy pocos, es decir, había muy pocos dueños que tenían mucha tierra, es decir, había unos grandes monopolios, digamos, en la distribución de la tierra, donde un dueño de la tierra tenía una cantidad inmensa, ¿sí?, de territorio de su propiedad. Entonces, la mayor parte del trabajo, estos inmigrantes la van a terminar encontrando en lo que son los centros urbanos, las zonas urbanas, donde tenían oportunidad de trabajar en los puertos, en los frigoríficos, que son estas pequeñas industrias de procesamiento de la carne para su exportación, podían trabajar en la construcción, en fábricas, en talleres metalúrgicos, etcétera, etcétera. Entonces, conectando un poco con algo que hablamos cuando hablamos de espacios urbanos en geografía, en Buenos Aires la verdad que no había un planeamiento urbano suficiente para que llegase esa cantidad de inmigrantes y como hablamos justamente de geografía, que no haya un planeamiento urbano adecuado cuando se produce una situación de urbanización. Puede generar un montón de problemas. El principal problema acá va a ser la escasez de viviendas, es decir, estaba llegando un montón de gente, y con un montón de gente me refiero a que en Buenos Aires se dice que la población creció 10 veces y están llegando a un lugar donde las viviendas son pocas y va a empezar a desarrollarse un nuevo fenómeno que va a ser la aparición del conventillo. Estos conventillos básicamente eran antiguas mansiones o como se las llama casonas de las familias ricas de Buenos Aires que debido a un brote de fiebre amarilla se habían mudado a lo que era la zona norte y habían dejado estas casas en la zona sur, que básicamente iban a transformarlas en un gran negocio en el que aprovechaban que todos estos inmigrantes están llegando a una ciudad que tiene pocas viviendas para alquilarles habitaciones a precios altísimos, porque evidentemente si vos estás llegando a una ciudad donde no hay viviendas y vas a terminar agarrando lo que puedas al precio que puedas porque necesitas un lugar para dormir. Y estos conventillos, bueno, incluso se dice que pagar el alquiler de una de estas habitaciones podía salir lo mismo que pagar un hotel en París. Y nada, estos conventillos la gran mayoría de las veces no cumplían con ninguna condición higiénica, eran lugares no muy adecuados, digamos, donde quizás había 100 personas en una de estas mansiones y tenían que compartir entre esas 100 uno o dos baños, lo cual hacía que vivieran en una situación de hacinamiento, es decir, como de amontonamiento excesivo. Entonces esto le está dando unos altísimos beneficios a los dueños de estos conventillos,
con muy poco costo, porque no necesitaban ni gastarse en arreglarlos ni en mejorar sus condiciones, porque sabían que de todas formas alguien les iba a alquilar la habitación, porque era lo único que había en Buenos Aires. Entonces, a partir de estas casonas, estos conventillos, sumado a que ya entrando al siglo XX, es decir, a partir del año 1900, iba a empezar a desarrollarse un poco de transporte urbano, digamos, que si bien ya habíamos hablado de que estaban estos ferrocarriles que iban desde, por ejemplo, Buenos Aires al interior, ahora íbamos a tener algunos que eran dentro de la misma Buenos Aires, y esto iba a generar que progresivamente se vayan formando los barrios de la ciudad como los conocemos ahora. Para cerrar esta clase vamos a hablar un poco de lo que fue la Ley 1420 de Educación Común, que se sancionó en el año 1884, que básicamente lo que nos deja ver es que si bien este Estado Nacional que estaba recientemente consolidado, lo que principalmente buscaba era que se pudiera reproducir esta economía agroexportadora, básicamente consolidar una nación también implica algo como más simbólico, que tiene que ver con una unificación de la cultura que había acá, es decir, como empezar a generar un sentimiento de argentinidad, por decirlo de alguna manera. Y básicamente para esto lo que se va a hacer es establecer esta ley que básicamente implicaba una educación de lo que conocemos como a nivel primario, que iba a ser obligatoria y por lo tanto gratuita, y también iba a ser laica, es decir, libre de creencias religiosas. Con esto se buscaba, por ejemplo, que toda esta población nueva, extranjera que llegaba, que quizás ni siquiera terminaba de conocer el idioma, básicamente quede unificada con la población que sí lo hacía, en esto, en el conocimiento del idioma, de las costumbres, de historia o incluso geografía de nuestro país, y que efectivamente terminen de reconocerse como parte de la población argentina, que se sientan argentinos. De esta manera comienzan una serie de cosas que llegan hasta la actualidad, por ejemplo, que en todas las escuelas, al menos en todas las escuelas públicas, haya todo este culto a la bandera, ¿no? Donde, por ejemplo, ustedes seguramente lo hayan vivido, que, por ejemplo, antes de empezar la jornada escolar, se hace o se canta algún himno, o se hace alguna oración a la bandera, digamos, o incluso en muchas aulas tenemos imágenes de San Martín, Belgrano, del Cabildo en 1810, como un montón de cosas así que lo que termina generando es una consolidación no solo del Estado Nacional, sino también del sentimiento nacional, del sentimiento de, bueno, ser argentino, de qué es ser argentino. Y entonces hasta acá llegamos con nuestra clase de esta semana, así que continuaremos en un par de semanas después de este pequeño receso con los temas siguientes.